Y hoy el tema que vamos a compartir, familia, muy buenos días, se denomina la piedra que desecha. En la semana por ahí compartí un reel acerca de este tema, entonces estoy seguro que ya te imaginas más o menos para dónde vamos, pero quiero iniciar haciéndote una pregunta. Y esta es una pregunta que estoy seguro que ha pasado. Esto es algo que ha ocurrido en la vida de todos nosotros. Y la pregunta es: ¿cuántas veces en algún momento de tu vida tú te sentiste que no encajabas con tu familia, que de pronto no encajabas en el trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tu círculo de personas, incluso de pronto comenzaste a no encajar en algún proyecto al que llegaste en un inicio, llegaste muy contento y de pronto ya sientes que no estás encajando? Y no solo no es que no encajes, sino comienzas a sentir abiertamente que te descartan, que te empiezan a ignorar, que te empiezan a excluir. Y evidentemente cuando esta situación comienza a presentarse, en algún momento también te van a traicionar, te sientes traicionado. Y ocurre esto siempre, que cuando empezamos a experimentar este tipo de circunstancias, comienzan a haber preguntas, empiezan a haber cuestionamientos. A mí me pasó y yo le preguntaba a Clau: ¿por qué? ¿Qué no hice bien? Eh, ¿Qué fue lo que pasó si las cosas no estaban mal? ¿Por qué? ¿Por qué después de todo lo que serví, después de todo lo que les di, yo creí, yo confié? Y es natural porque nosotros, en nuestra, así es, en nuestra fragilidad humana, en el fondo de nuestro corazón, esa necesidad de la que hemos hablado en otras ocasiones, de ser validados, de ser aceptados, busca a veces ceder en pro de que el otro se sienta a gusto, en pro de que el otro se sienta bien. Y a veces eso nos lleva a estar siendo quienes en realidad no somos. Estamos viviendo una vida que realmente no somos. Pero entonces te quiero llevar hoy a que cambies esa pregunta. Hoy no va a ser esa pregunta, porque esa pregunta es la pregunta equivocada que te has estado haciendo. El por qué yo, por qué me pasó, que no hice bien, de dejar de cuestionarte desde esa postura, porque esa postura te lleva a no entender cómo eso te puede hacer crecer y colocarte en una postura de victimización en la que pobre de mí, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No tendría que pasarme. Entonces, hoy vamos a cambiar esa pregunta, porque si la pregunta cambia, la narrativa cambia y entonces la historia cambia, porque tu palabra, recuerda, tiene poder. Y en vez de estarme preguntando, ¿por qué a mí o qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? La pregunta que vamos a hacer ahora en este momento es: ¿hacia dónde Dios me está redirigiendo con esto? Porque esa es la diferencia de quedarme paralizado por el dolor que me está ocasionando esa circunstancia en la que me siento que no encajo. Y cambio la perspectiva a que ahora ese dolor que me está generando implica que yo avance, que me duele para que me mueva. Y eso, te repito, cambia todo el entorno. Y entonces, hoy el tema, te recuerdo, se llama así: la piedra que desecharon. Y al final de este Zoom, en esta mañana de domingo, temprano que te levantaste para que tu espíritu sea alimentado, estoy seguro que tú vas a ver esta historia que de pronto te has repetido con otros ojos. Vamos a entrar a lo que dice, te quiero llevar a lo que dice Salmos 118:22. Ese versículo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, lo que se conoce como piedra angular. Es un versículo muy corto, muy simple, pero que trae una historia detrás de este versículo que hoy puede cambiar la tuya, puede cambiar mi historia, puede cambiar la manera en la que vemos lo que nos está ocurriendo. Y entonces ahora quiero que me acompañes. Esta historia está en el contexto del Jerusalén antiguo, no del Jerusalén de ahora, que está lleno de cámaras, que está lleno de gente tomando fotografías, de gente que a veces va a este lugar conocido como Tierra Santa por curiosidad. No, yo te estoy llevando al contexto temporal de este versículo allá hace más de 3000 años, y estamos hablando de Salomón. Salomón acaba de recibir una orden de parte de su padre, el rey David. Le está diciendo que construya un templo, el templo más majestuoso y más importante de toda la historia de Israel, un templo icónico.
que no solo va a ser un edificio, va a ser un lugar donde la misma presencia de Dios se va a mover. Ese lugar en donde desde la tierra se va a tocar el cielo. Salomón se lo toma bien en serio, se lo toma bien a pecho y entonces manda a buscar los mejores materiales de todos los confines del mundo, de otros países, la madera más fina del Líbano manda a traer, el oro más puro para poder darle vista a aquel templo y contrata a los artesanos más hábiles para que se materialice esta petición de su papá. Manda a traer las piedras. Las piedras, evidentemente, son fundamentales en esta construcción de este templo. Y hay una piedra, permíteme, creo que mi cámara no está abierta ahí. Déjame abrirla por un tema de educación. Perdóname. Vuelvo, te decía. Entonces, las piedras son fundamentales en esta construcción de este templo, que evidentemente es que de ahí es que se va a edificar. Y bueno, dentro de estas piedras que mandan a traer, hay una piedra en particular, una piedra muy especial, una piedra diferente a las otras, la hace distinta, única, y esa es la piedra angular, la piedra que va a ir en la esquina base de toda la estructura. Esa piedra va a determinar el ángulo de cada pared. Esta piedra es la que si falla esa construcción, ese templo va a colapsar. La que si se mueve un milímetro, todo va a estar torcido. De ahí que sea única, de ahí que sea No especial. me... Esa piedra, entonces estamos hablando de que esa piedra tiene que ser casi, casi que perfecta. Estamos hablando de una piedra perfecta. Entonces los constructores cuando llegan a estas piedras, y recuerda que son los mejores constructores que han sido traídos para esta obra, porque va a ser un templo único, los mejores constructores de esa época. Entonces empiezan a trabajar, llegan las piedras de las canteras y empiezan a seleccionar a las mejores piedras. No van a ser cualquiera esas piedras, van a ser las mejores. Cada piedra pasa por estas manos de los expertos, las tocan, las miden, las pesan, las golpean para ver la resistencia, la solidez, van aprobando cada una de ellas o van rechazando a cada una de ellas. Y hay una piedra que llega. Esta piedra de la que estamos hablando es una piedra grande, es una piedra imponente, es distinta, como te acabo de decir, hace diferencia a todas las demás piedras. Y entonces estos constructores la toman y repiten el proceso, la miden, la pesan, empiezan a checar, pero no encaja. Esa piedra no encaja con ninguna de las medidas estándar que ellos están buscando para que utilicen esa piedra. Entonces la ponen en una posición, en otra, y no encaja en ningún lugar esa piedra. Analizan entonces y se dan cuenta que no tiene la forma que ellos esperaban que tuviera. Entonces rápidamente dicen, esta piedra no sirve y la desechan, la tiran a un lado. Hay un montón de piedras que están siendo rechazadas y ahí va a dar esa piedra. El lugar donde están las piedras que no aprobaron, que no pasaron la prueba, que están rechazadas, que han sido sacadas del proyecto y pasan los días. Y estos constructores siguen trabajando, siguen llegando más piedras, siguen siendo seleccionadas, siguen siendo aprobadas, siguen siendo juzgadas cada una de esas piedras. La construcción sigue avanzando. Y la piedra de la que te hablé, ahí sigue en el montón. Nadie la voltea a ver, está olvidada porque fue desechada, no tiene valor aparente. Ha llovido sobre esa piedra, la ha golpeado el sol, los trabajadores pasan y ni siquiera la voltean a ver, no le dan importancia. Yo te pregunto, ¿te imaginas qué sería de esta piedra si tuviera sentimientos? Hablé de una piedra grande, hablé de una piedra imponente, hablé de una piedra diferente y sin embargo tuvo el mismo final que las otras, fue desechada, vino desde lejos. La piedra tal vez si tuviera sentimientos dice, vine desde lejos, me trajeron aquí con un propósito, me dijeron que iba a ser parte del templo histórico, icónico de Israel, un templo en el que iban a pasar años, siglos, y se iba a seguir hablando de ese templo. Me desecharon. Eso diría la piedra si la piedra tuviera sentimientos. Creo que te empieza a hacer sentido lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces llega el día en que todos los constructores estaban esperando, ese día final, ese día
determinante para la construcción, el momento de colocar la piedra angular. Pero nadie tiene la medida correcta dentro de las piedras que seleccionaron tan cuidadosamente. Y entonces, nuevamente vuelven a buscar entre las piedras que aprobaron, una por una. Escucha, ninguna encaja perfectamente para cumplir con esa misión de la piedra angular. Y alguien de estos constructores recuerda, oye, ¿te acuerdas de la piedra grande, imponente, la rara, que no le encontramos la medida al principio? Cierto, vayan a traerla, tráiganla de regreso, van, la limpian, tal vez le quitan toda la suciedad que se le generó porque estaba ahí tirada, le llovió, le pegó el sol, le cayó polvo, lodo, no sé, la limpian y la llevan al lugar más importante de toda la construcción, ese lugar específico para la piedra más importante de esta construcción. ¿Y qué crees que pasa? La piedra desechada, la que no fue valorada, la que decían que no tenía un lugar en el cual poder estar, ajá, allí encaja perfectamente. Y te voy a decir por qué. Esa piedra no fue rechazada porque no servía, es que fue rechazada porque no era para cualquier lugar. Sé que te está haciendo sentido lo que te estoy diciendo, era para el lugar más importante de todos. Te recuerdo lo que dice el versículo de Salmos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, esa que dijeron no sirve, esa que dijeron no, no pásala, no, no, no funciona, no tiene lugar aquí, no tiene lugar. Y ahora quiero decirte algo, quiero que te quedes con esta imagen. La piedra, esta piedra muy especial, tan imponente, diferente a las otras. Tal vez tenía un brillo distinto la piedra. Fue puesta en el montón de las piedras rechazadas. ¿Sabes por qué? Porque es lo que a muchos de ustedes, a muchos de los que están conectados, han sentido en algún momento. Es algo que yo también he sentido en algún momento. Todos nosotros hemos sentido en algún momento que nos midieron, que nos pesaron, que nos juzgaron y dijeron que no encajábamos. Nos probaron y dijeron que no servíamos. Y nos hicieron a un lado. Nos pasaron al montón de los olvidados. Ahí nos pusieron. Pero quiero decirte algo que necesitas escuchar hoy. De esas cosas que tienes que anotar y pegar en tu refri o pegar en el espejo donde te peinas todos los días, donde te lavas los dientes, o en un lugar que tú veas todos los días, en la visera de tu carro, cuando las cosas no te salgan bien, para que bajes la visera y lo vuelvas a leer y te vuelvas a acordar. Escucha, el rechazo de los hombres no anula la elección de Dios. Te lo voy a repetir. El rechazo de los hombres no anula la elección de Dios. Porque esa piedra había sido elegida, porque hay algo que esos constructores no sabían. Ellos no rechazaron esa piedra porque no era mala. ¿Sabes por qué la rechazaron? La rechazaron porque no entendía para qué era, no entendían para qué era, no entendían cuál era el propósito de esa piedra. Y eso es exactamente lo que pasa con muchos de nosotros, lo que pasa con muchos de ustedes. No los rechazaron en algún lugar porque no sirvan. Los rechazaron porque los que los rechazaron no tenían la capacidad para entender para qué tú y yo fuimos diseñados. Por eso nos rechazaron. Y entonces esto comienza a tomar sentido de lo que te dije, de que esto era redirección. Era a dónde me está llevando Dios con esta situación. No es el fin, es redirección, es destino. Escúchame bien. A veces tu misma familia te descarta. A veces tu misma familia te hace a un lado. A veces tu misma familia no ve el valor que tú tienes y tú te sientes mal porque todo mundo parece ver lo que tú vales. Todo mundo parece ver lo que Dios está haciendo contigo y la gente que teóricamente está contigo cercana, que debería ser de quien más apoyo deberías recibir, no lo ven y te descartan.
Tal vez te dicen que te dediques a otra cosa, tal vez te dicen que te busques un trabajo serio, tal vez te dicen que nunca has hecho nada en la vida. Ellos te descartan, pero escucha, no significa que lo que la familia está haciendo, Dios lo tenga que hacer. Si ellos te descartan, Dios no lo está haciendo. Hay familias que no pueden ver el tamaño de lo que Dios puso en ti. ¿Sabes por qué? Esto va a doler, pero es una realidad, porque ellos mismos viven en pequeño. Cuando alguien de la familia, le dicen oveja negra, cuando alguien de la familia empieza a crecer, empieza a soñar, empieza a creer diferente, lo primero que hace la familia es descartarlo. Mira lo que hicieron con José el Soñador. ¿Quién te crees que eres? Que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti. ¿Eso es lo que estás diciendo? Eso que tú nos estás diciendo suena locura. Eso no es para nosotros. Hey, pon tus pies sobre la tierra. Deja de estar soñando. La vida es diferente. Y te voy a decir otra cosa también. No es que sean malos. Es que en la mayor parte de los casos están limitados. Están limitados por creencias. Están limitados por lo que alguna vez alguien sembró en ellos y se la creyeron. No pueden ver lo que Dios ve en ti. Que el mundo te haya olvidado no significa que Dios se olvidó de ti. El mundo, escucha, el mundo tiene memoria corta. El mundo recuerda a los que están arriba. Hay tantas frases que dicen, el mundo recuerda al campeón, no al subcampeón. El mundo es así. El mundo recuerda a los que están arriba y olvida a los que están en el proceso. No es que estés abajo, es que estás en el proceso. El mundo celebra el resultado, pero desprecia el camino que te lleva a obtener ese resultado. Y lo importante no es el resultado, porque es en el camino en el que tú te transformas y te conviertes en la persona adecuada, con la capacidad, los talentos, los dones, el respaldo de Dios para llevar a ese resultado. Entonces, no es el resultado lo importante, es en quién te va convirtiendo Dios en el camino mientras te procesa. Pero qué bendición que Dios tiene una memoria perfecta, una memoria que no olvida. Durante la Biblia, en la Biblia, tantos héroes de la fe que hay en la Biblia, vemos a muchos varones y mujeres de los cuales Dios nunca se olvidó. Dios no se olvidó de José cuando estaba en la cárcel, no olvidó a David cuando estaba en el desierto, no olvidó a Job cuando estaba en medio del sufrimiento, cuando estaba siendo procesado, cuando había perdido todo. No se olvidó de ti tampoco en medio del proceso. Y si está siendo procesado, te lo digo, no se ha olvidado de ti en el proceso. A veces tú estás rodeado de un círculo de personas que dices, que crees, son tus amigos. Y de pronto ves en redes sociales, ves en sus historias que se reunieron y no te invitaron, que te excluyeron. Oye, el que te excluyan de una reunión no quiere decir que Dios te excluya de sus propósitos. No quiere decir que tu propósito se haya truncado. Y esto lo estoy diciendo esta mañana especialmente para aquellos que hayan vivido en su corazón el dolor de una traición. Porque te recuerdo, no te traiciona un amigo, perdón, no te traiciona un enemigo, porque ya es tu enemigo, no te quiere. No quiere lo bueno para ti, tu enemigo. La traición viene de un amigo, la traición viene de alguien cercano, la traición viene de alguien que se sienta a tu mesa, que come contigo, que te abraza, que te da besos, que te dice que te ama y por eso te duele tanto. Porque está dentro de un círculo de confianza, dentro de tus equipos, dentro tal vez del ministerio en la iglesia, dentro de tus negocios, lo tienes al lado tuyo a ese que te traiciona. Y de pronto ves que esa gente con la que tú confías, con la que estás cercana, se reúnen y no te invitaron. De repente hay una decisión importante y nadie te preguntó, nadie te consultó, nadie te incluyó, no consideró que tu opinión fuera importante. De repente hay un grupo y en ese grupo tú no estás. Y eso te duele. ¿Por qué? Porque somos humanos. Queremos ser aceptados, queremos ser valorados, queremos ser amados, queremos ser importantes. Es una necesidad en tu corazón que necesita ser trabajada. Dios te procesa. Este rechazo, como te digo, duele más que el rechazo de un extraño, porque viene de personas que conocían tu corazón, viene de personas a las que abriste tu corazón, las que tú confiaste, pero entonces escucha, que no te hayan incluido en ese espacio no significa que Dios no tiene un espacio especialmente apartado para ti, que lleva tu nombre.
que está esperando a que tu corazón esté listo para que te diga, ven, 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 acá está el lugar, aquí está el lugar, siéntate conmigo a la mesa, hay un lugar para ti. A veces Dios permite que te excluyan de mesas en las que no tenías que estar, porque solo así te ibas a mover, porque solo así ibas a cambiar tu círculo. Te mueve de esos círculos, porque esos círculos no tienen el nivel de lo que Él está construyendo en ti. No puede ir contigo ese círculo a donde Él te quiere llevar. No te excluyeron, Dios te protegió. Porque en cada traición, en cada rechazo, en cada injusticia, eso no es un veredicto final para tu vida. Te lo está diciendo alguien que ha sido muchas veces rechazado, que ha sido muchas veces excluido, que ha sido muchas veces traicionado, que ha sido muchas veces duramente juzgado. Pero no ha sido un veredicto final para mi vida. Dios me ha llevado a otros lugares. Y cuando llegas a ese lugar después de lo que tanto dolió, dices, Señor, gracias porque ahora entiendo por qué me sacaste de ese lugar, por qué tenía que dolerme tanto, porque querías que yo lo viera, porque es la redirección de Dios. Porque la redirección de Dios a veces no va a ser suave, a veces va a tener que doler para que tú vayas hacia el verdadero destino que Él tiene para ti. Quiero llevarte a otro momento específico de la Biblia. Jesús ahora está en el templo, está en este Jerusalén del que estamos hablando, pero está rodeado de fariseos, estos sacerdotes y escribas, estos especialistas de la ley, las chuchas cuereras en religión de aquel entonces, las que se las sabían de todas, todas, los constructores espirituales de Israel, los que se sabían las casi 700 leyes que habían en Israel, se las sabían, no las vivían ni las aplicaban, pero se las sabían. Es comparativo con la gente que hoy día puede leer Biblia, pero en vez de aplicarla a su vida, agarra bibliazos a los demás. ¿Ah? Bueno, Jesús hace con ellos algo bien provocador. Les hace una pregunta. Oigan, ustedes, expertos de la Biblia, de la palabra, expertos en los temas espirituales, ¿no leyeron en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué les está diciendo Jesús? No sé si te estás dando cuenta de lo que Jesús les está diciendo a ellos. Él está tomando el Salmo 118 que fue escrito antes de la venida de Él para destriparles en su cara. Ustedes son los constructores y yo soy la piedra que ustedes van a desechar. Les estaba diciendo Jesús en su cara y lo hicieron porque Jesús fue, y esto debe ser un bálsamo para tu corazón, esto debe ser algo que te llene de gozo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el hombre que era el Dios hecho hombre, el Dios, el hombre perfecto, el varón perfecto que pisó la tierra, que pasó por esta tierra, el único varón perfecto y fue el más rechazado de toda la historia. Fue rechazado por su familia. En el capítulo 7 de Juan dice claramente, ni aún sus hermanos creían en él. Yo no sé si esto te hace eco, yo no sé si esto te está pareciendo similar o dices, de mí no vas a estar hablando, suéltame que me lastimas. Ni sus hermanos creían en él, los que crecieron con él, los que comieron en la misma mesa, los que conocían su historia desde niño, no creyeron en él. Fue rechazado por su propio pueblo. Escucha, ese pueblo que oró, que pidió, que clamó años por el Mesías, ese salvador de ese pueblo de Israel. Y cuando el Mesías llegó, lo rechazaron. No solo lo rechazaron, lo acusaron de blasfemia, lo llevaron ante Pilatos, o sea, lo llevaron a que los romanos lo juzgaran. Y cuando Pilato quiso soltarlo, su mismo pueblo por el que él había venido a salvarlo, dijo, crucifícalo. El pueblo eligió liberar a un asesino antes de aceptar que Jesús era su salvador, que Jesús era su rey. Fue rechazado por sus propios discípulos, los que él formó, los que él enseñó, los que él eligió. Judas, ya te la sabes, lo traicionó con un beso, con el gesto más íntimo de amistad de alguien. Un amigo Jerry te da un beso. Bueno, Judas lo traicionó. Pedro lo negó 3 veces y Pedro dijo que él, aunque todos lo abandonaran, él nunca lo iba a hacer. Y los demás huyeron en el momento más oscuro de la vida de Jesús porque temieron por su vida. Jesús quedó solo.
Entonces te estoy hablando de un varón perfecto que fue rechazado por el mundo, por su familia, por su pueblo, por sus amigos más íntimos. En el momento más terrible de toda su vida estuvo solo, en el momento en el que estuvo más vulnerable, en el momento en el que más necesitaba decir de alguien todo va a estar bien como humano, como hombre. No hubo nadie. Y después, ¿sabes qué hicieron? Literalmente lo que hicieron con la piedra, lo desecharon, lo sacaron de la ciudad como si fuera basura, lo clavaron en una cruz al varón perfecto, al Hijo de Dios en la tierra, como mataban a los criminales, como mataban, era una forma de muerte, la muerte más vergonzosa, así lo mataron. Y luego lo enterraron fuera de la ciudad como si ahí la historia de Jesús hubiera terminado. Estos constructores de la espiritualidad en Israel dijeron, esta piedra no sirve, deséchala ya, no nos va a generar más problemas. Pero ¿qué pasó 3 días después? Esa piedra se convirtió en la piedra angular de toda la historia de la humanidad. Esa piedra es el motivo por el cual tú y yo hoy estamos conectados aquí compartiendo este mensaje. Todo lo que existe, todo lo que existe, la iglesia, la fe, la esperanza de salvación, quien te levanta cuando te caes, quien pone en tus ojos una perspectiva diferente de esta realidad que vives y los elevas hacia la verdad, quien trae esperanza a tu corazón, quien te fortalece, quien te cambia el nombre, quien te liberta. Todo eso se sostiene sobre esa piedra que los constructores dijeron, no sirve y la descartaron. ¿Y por qué me estás contando esto? Estabas hablando de la piedra y ya te saliste del contexto porque necesitas entender algo profundo esta mañana de domingo. Y lo que quiero que entiendas hoy es que si el mismo Hijo de Dios sufrió rechazo, si el mismo Jesús vivió la traición, el abandono, la injusticia, si el mismo Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué tú y yo esperamos un camino distinto? ¿Por qué tú y yo esperamos que esa ruta hacia el propósito va a ser sin dolor? El rechazo no es una señal de que Dios te abandonó. El rechazo a veces es la señal más clara. Esto no te va a gustar, de que estás en el camino correcto. O sea, si no te están rechazando, muévete de ahí, no es tu lugar. A veces tiene que ser así. Vas a ser rechazado para que vayas al camino correcto. Y ahora, vamos a ser un poco más prácticos, porque la Biblia no solo es historia bonita, la Biblia no es una novela que dices, wow, qué mensaje tiene esta novela, un aprendizaje. No, la Biblia es un espejo. Cuando nos miramos bien ahí, cuando nos miramos bien en ese espejo, tú vas a ver que en esa piedra estás viéndote tú mismo. Y entonces hay 3 tipos de personas conectados hoy aquí. Y el primero es el que está en medio del rechazo ahora mismo, porque estoy seguro que en alguno de esos 3 estás porque he pedido que se conecten la gente correcta. Y era la gente correcta, necesitabas escuchar esto hoy. Entonces el primero está en medio de ese rechazo ahora mismo, todavía le duele, todavía está fresca, todavía la herida está herida, la herida está abierta, todavía se está preguntando por qué. Tal vez te preguntabas como yo te comenté, ¿qué hice mal? No entiendo. Para ustedes, la palabra hoy es esta. No tomes decisiones permanentes desde este dolor temporal. No tomes decisiones permanentes desde este dolor temporal. El rechazo que estás viviendo hoy tiene una fecha de vencimiento. Pero las decisiones que tomes desde la amargura, aguas, porque pueden dejarte marcado para siempre y marcar a los que te aman y marcar a los que te rodean. Y la tomas desde esa amargura. Esto que está pasando no quiere decir que vas a vivir siempre eso. No cierres tu corazón, no te aísles,
no dejes de sentir agradecimiento, no dejes de servir. Si tú eres alguien que ama, si tú eres alguien que apapacha, si tú eres alguien, no dejes de hacerlo porque alguien te lastimó, porque alguien te rechazó. No pagues, ese es el error más grande, no pagues con la misma moneda, porque cada quien da de lo que tiene en su corazón. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, no puedes pagar con la misma moneda. Tienes que mostrarle al otro que te lastimó quién es que vive en ti. Es ahí cuando creces, es ahí cuando te estiras, es ahí cuando dices, si es cierto, he sido llamado a ser luz y sal del mundo. Él lo puede hacer, ella lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer porque Jesús vive en mí y ya no vivo yo y Cristo vive en mí y tengo que hacer las cosas distintas, aunque duela. Tienes que cambiar esta pregunta. Todos los días hazte esta pregunta. ¿A dónde está redirigiendo Dios? No, ¿por qué me está pasando esto? ¿A dónde, Señor, me estás llevando? Dame el discernimiento, permíteme ver, háblame y muéstrame a dónde es que me estás llevando. El segundo tipo de persona que está conectado es el que ya salió del rechazo, pero cuando habla de ese rechazo, vuelve a llorar, le vuelve a doler, se vuelve a generar en su corazón el dolor, lo trae a su mente y vuelve a sufrir. Siguen adelante, pero cargando el peso de esa traición, cargando el peso de ese rechazo. Para ti, si estás en ese punto, la palabra es perdón. Escucha, el perdón es un mandato de parte de Dios. Cuando le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar una ofensa? 70 veces 7, 70 veces 7 es un número infinito. Me está diciendo, todas las veces tienes que perdonar la ofensa. Así que no se trata de sentirlo, el perdón no se trata de sentirlo, se trata de ejecutarlo, porque si yo soy discípulo de Jesús y Jesús es el que vive en mí, entonces Él está diciendo 70 veces 7, no es lo que yo crea, no es lo que yo sienta, es de quién soy y a quién pertenezco y entonces lo ejecuto, no porque la otra persona merezca que lo perdone, sino porque tú mereces ser libre, porque por eso Jesús te está diciendo 70 veces 7, porque sabe que si tú no perdonas, te encadenas al rencor, a la raíz de amargura, a la falta de perdón, y no vas a ser libre. Y la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. Mereces ser libre. Mereces ser libre. La piedra angular no puede, no va a poder sostener el templo mientras está en el montón de los rechazados. No va a poder mientras esté con una carga en su corazón de falta de perdón. Esta piedra, como vimos en la historia, la dijeron, vela a traer. Cuando la fueron a traer, la tuvieron que limpiar. Hice énfasis ahí, te dije, le quitaron tal vez la tierra, le quitaron tal vez el lodo, le quitaron tal vez el polvo, porque estaba ya arrumbada, la tuvieron que limpiar para levantarla y ponerla en un lugar. Tu corazón tiene que ser limpiado por medio del perdón para que te lleve el Señor a la gloria que tiene para ti, para tus hijos, para tu familia, para tus generaciones. El perdón es lo que limpia, el perdón es lo que lava, el perdón es lo que libera, el perdón es lo que te hace andar ligero. Pero la fe es lo que te levanta. Tienes que creer. El Señor te pide dos cosas. Te dice fe y obediencia. Cree en mis promesas y obedece a mi voluntad. Y te voy a llevar a tu propósito. Y el propósito te coloca en ese lugar de la piedra angular que es hacia donde tú tienes que ir, es hacia donde el Señor quiere llevarte, porque para eso naciste, para eso te puso nombre desde el vientre de tu madre, para eso. Y el tercero es el que está viendo este rechazo, pero ya se dio cuenta cómo eso se convirtió en redirección. Ya están del otro lado, ya entiende por qué lo pasó, ya no le duele, lo bendice, da las gracias. Para ustedes la palabra es, hey, no te quedes callado, cuenta esa historia porque hay alguien todavía ahí abandonado en el montón de los rechazados que necesita saber que hay una fecha de vencimiento para ese rechazo. Necesitas saber que la piedra que fue rechazada se va a convertir en piedra angular. Tu historia de rechazo superado
no puede ser guardada, no te la puedes guardar. Tu historia de rechazo que superaste, que pasaste, que dolió, que lloraste, que soltaste y ahora bendices, tiene que servir para levantar a otros.